en estos momentos. Ahora le vamos a dar la entrada al profesor Denis Almanza para que nos cuente desde su amplia experiencia y conocimiento cuál es su perspectiva, cuáles son los retos que se han enfrentado, cuáles son las oportunidades que se tienen que desarrollar en esta temporada. Bienvenido, doctor Denis, y espero algún día nos visite también por acá, por Medellín, y nos comparta su amplio conocimiento. Muchas gracias, Catalina. Claro que sí, con todo gusto. Agradezco la invitación y bueno, vamos a abordar un poco el tema de la enseñanza del derecho en época de COVID-19. Voy a abordar el tema a partir de una perspectiva hasta cierto punto distinta de lo que se está trabajando. Lo que yo pretendo en esta presentación, en principio, es discutir qué es enseñanza, discutir qué es didáctica, y a partir de ahí, este concepto o esta idea, poder adecuarla al entorno por el cual estamos atravesando todos, puedo decir el mundo entero, o al menos nuestros países, ¿no? Parto de lo siguiente. En el Estado peruano, con muchos países, pues como dijo un profesor que expuso hace unos minutos, se ha pedido que las universidades realicen enseñanza universitaria dentro de sus posibilidades y utilizando medios virtuales. ¿Cuál nos parece? Excelente. Pero acá cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué es enseñanza universitaria? Y para poder trabajar o para poder entender qué es enseñanza universitaria, yo tengo que saber primero qué es didáctica. Si trato de buscar el concepto de didáctica, de repente la más idónea es aquella que señala que es el conjunto de actividades organizadas por el docente buscando favorecer la construcción del conocimiento por el estudiante. Tal vez esa sea la definición más idónea para ese término. Ahora, esta idea ha ido mudando históricamente. Más o menos a mediados del siglo XX, con la imposición de aquellas ideas tecnicistas, pues didáctica pasó a ser el concepto fue instrumental. Estaba referido a elaboración de sílabos, elaboración de objetivos, selección de contenidos. Se confundía muchas veces con metodología de la enseñanza. Solamente en un periodo posterior, casi a finales del siglo, cuando surgió una corriente, la corriente crítica social de los contenidos, se empezó a abordar la didáctica a partir de un criterio diferente, necesariamente contextualizando con la realidad de las sociedades, que no podía estar desvinculado. No podía haber esa distancia. Tenía que ser entendido a partir de la sociedad. Y esto nos trajo una idea muy interesante que lo trae Ferrari Sainz, que indica pues que la didáctica debe estar compuesta, debe ser entendida a través de tres dimensiones distintas. Una, que es el estudiante, otra que son los saberes culturales, y otra que es el docente. Yo voy a enfocarme en lo que es el docente y en lo que es el estudiante. Quiero entender qué es ser docente de derecho, qué es ser profesor de derecho. Y ese concepto lo quiero adecuar a nuestro entorno, si podemos llamarlo virtual. Para poder entender ello, yo parto de lo siguiente. En principio, tengo que saber a qué me estoy refiriendo cuando hablo de docente. Yo he podido más o menos hacer una división en dos tipos. El docente, como profesión, hablo de docente universitario en derecho, y el docente que lo hace como complemento. Evidentemente, el docente que realiza la acción docente como de forma complementaria es aquel pues que su actividad docente es esporádica, ¿no? Lo sé simplemente porque tendrá razones subjetivas o objetivas, pero no es una dedicación plena a lo que es la docencia universitaria. Contrario sensu, lo que es quien realiza la docencia como profesión en derecho. Voy a abocarme a partir de este segundo punto. Almer y Paulo Finger nos dice que para ser docente debemos de cumplir con 4 obligaciones para ser docente en derecho a tiempo de una forma profesional.
Debes de invertir en el perfeccionamiento profesional. Es evidente, tenemos que capacitarnos nosotros con frecuencia. Debemos entender que hacemos parte de una organización, que nuestro trabajo no puede ser analizado de forma aislada, es decir, nosotros tenemos junto a nuestro nombre un vínculo institucional y todo acto que realicemos necesariamente va a involucrar a esta institución. Tenemos la obligación de someternos a procesos de evaluación permanente, ¿no? Necesariamente lo hacen instituciones públicas, lo hace el Estado peruano en el caso nuestro, pero también lo realiza nuestra propia universidad. Debe haber un proceso de evaluación permanente. Esto es absolutamente necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque debemos también de repensar los contenidos y las metodologías, es decir, no debemos de ser estáticos y mantenernos en un status quo respecto a las metodologías de la enseñanza y respecto a los contenidos. Es evidente, todos estos aspectos están absolutamente relacionados. Debemos de capacitarnos para poder renovar nuestros contenidos, para poder renovar los métodos que vamos a enseñar. Esto parece muy, muy interesante, pero no nos ayuda a entender lo que es un docente universitario. Porque la docencia universitaria en Derecho abarca muchos campos, muchas actividades, diversas actividades. Recurro a Antonio Carlos Gil, quien señala que el docente universitario cumple 27 papeles diferentes. De los 27 papeles que cumple el docente universitario, me tomé la libertad de seleccionar 16 de ellos, los cuales considero que sí los cumple. ¿A qué voy con esto? A lo que quiero llegar es que si digo enseñanza del derecho por medios virtuales, trato de más o menos explicar que debo de cumplir con todos estos roles, estos papeles. El docente universitario es educador, es evidente. El docente universitario es administrador. Tenemos que realizar actos administrativos. Nosotros somos aprendices, participamos en capacitaciones constantes en calidad de alumnos. Hacemos parte de equipos, somos miembros de equipos. Creamos equipos o nos integramos a ellos, sean equipos de investigación, sean equipos de proyección social, diversos entornos que nos obligan a estar presentes. Nosotros, dice Carlos Gil, que somos diagnosticadores de necesidades. Definitivamente tenemos que ver necesidades de toda perspectiva, tanto en el alumno, en la institución, en todo el entorno donde nosotros estamos involucrados. El docente universitario es conferencista. Participamos de eventos. Es nuestra obligación, parte del trabajo. El docente debe ser mentor, es decir, enseñar a investigar a futuras generaciones. En la universidad lo hacemos eso a través de los semilleros de investigación. Nosotros somos evaluadores, no solamente de exámenes, cumplimos roles evaluadores en todo sentido dentro de nuestra actividad académica. El docente universitario, dice Gil, que es preparador de material, es evidente. Somos creadores de guías de estudios. De una forma u otra lo que nos dice es que tenemos que escribir, elaborar material para nuestros alumnos. El docente es líder. Somos líderes, tenemos que ser. Estamos en el salón de clases, ¿no? El alumno nos sigue. Como lo dijeron, el alumno pues ve en su profesor a una persona a quien debe de haber un sentimiento, si no es de admiración, por lo menos de respeto. Nosotros debemos de participar como agentes de socialización. Es parte de nuestro trabajo. Dice que el docente universitario es coordinador de grupos. Lo hacemos en nuestros grupos de investigación. Somos consejeros, somos coach. Y finaliza explicando que el docente universitario debe ser investigador. Señala Gil que este es el rol más importante, justamente, porque permite la actualización de conocimientos, permite el que nosotros estemos
a la vanguardia de lo que se está investigando, de lo que se está trabajando en nuestra área. Y obviamente eso nos va a permitir transmitir a los alumnos. Y no solamente transmitir de una forma, de un método de enseñanza directa, sino va a permitir que el resto de papeles converjan en razón de que tenemos una capacitación y un conocimiento acorde con lo que los alumnos requieren. Entonces, cuando hablamos de enseñanza en el derecho, y yo coincido con Gil en ese sentido, pues me viene a la cabeza todos estos papeles, todos esos roles, ¿no? Entonces, yo digo, ¿es posible hablar de enseñanza en el derecho considerando, teniendo en consideración estos papeles y considerando el estado en el cual estamos viviendo? Un estado que no fue, obviamente, que no es culpa nuestra, ¿no? Pero en esta situación, ¿es posible hablar de estas funciones en un entorno virtual? Y yo dejo la pregunta abierta. Es que muchas veces nosotros confundimos enseñar derecho con conectarnos a una plataforma, hablar y terminar. O enviar material por correo electrónico, o enviar material a través de alguna otra plataforma y tomar una pequeña evaluación. Consideramos nosotros que la enseñanza de derecho abarca mucho más. La pregunta ¿es posible? Y la respuesta yo la planteo en ese sentido, ¿no? Debemos de hacer lo posible. Es decir, el hecho no es solamente decir, oye, pones el problema, pero no pones la solución. Pues la solución la tenemos nosotros. Tenemos que hacer que todos estos roles se cumplan, de una forma o de otra. Pongo el ejemplo de la investigación. Las entidades, las revistas científicas, las editoras, ellos no hay un tiempo adicional por este periodo. Debemos nosotros de cumplir con nuestro papel de investigador. Debemos de crear conocimiento y esto enviarlo para que sean publicadas. Tenemos limitaciones para investigaciones empíricas en este contexto, para investigaciones cuantitativas. Nos restan las investigaciones cualitativas, las investigaciones dogmáticas. Tenemos limitaciones en cuanto al acceso de fuentes. Quienes estamos acostumbrados a trabajar con contextos en físico, por ejemplo, pero tenemos que saber sobrellevar esos temas, ¿no? Entonces, la respuesta no es, pues, no se puede, sino la respuesta es debemos de hacer posible todo ello y valernos de todos los canales existentes para poder concretar eso. Me refiero a todos los canales, no solamente los digitales, que son direccionados para la educación a distancia, sino también aquellos canales que nosotros usamos en nuestras actividades diarias. El teléfono, el correo electrónico, pero tenemos que tratar de cumplir todas las funciones. Hablé del docente universitario en este proceso de enseñanza del derecho. Voy a conversar brevemente sobre el estudiante universitario. ¿Qué es ser estudiante universitario? Partimos de la idea, cuando estamos en una universidad, sea pública o privada, de que nos encontramos con jovencitos muy diferentes. Los autores los dividen en variables innatas y variables adquiridas. Variables innatas nacieron diferentes y las variables adquiridas aquellas diferencias que se van construyendo a lo largo de su vida, ¿no? Dejo de lado aquellas características peculiares, como el sexo, edad, religión, pero me voy a enfocar en otras características. Aquellas características que fueron, por ejemplo, fueron presentadas por Mann en un estudio realizado en una data un poco antigua, en 1960, que hacía referencia al aspecto emocional de los estudiantes. Mann pudo distinguir 8 tipos de estudiantes. En este estudio lo realizó en universidades americanas, lo cual nos representa que no puede ser también no replicado exactamente, sino replicado considerando el contexto en universidades de nuestro continente. Los dividió en complacientes, ansioso-dependientes,
y señaló cuál era el porcentaje. Los estudiantes son complacientes en un 10%, ansiosos dependientes un 20%, trabajadores desanimados en un 4%. Los catalogaba como estudiantes independientes, héroes, francotiradores, que buscan atención, silenciosos un 20%. Es decir, es con lo que nosotros diariamente nos topamos en nuestras salas, ¿no? No podemos hablar del estudiante como un sujeto, llamémoslo uniforme, sino tenemos que hablar de los estudiantes, con sus diferentes características, con sus diferentes virtudes, cualidades. Y es que la enseñanza del derecho y la enseñanza universitaria en general debe de apuntar a conseguir que este proceso se concrete considerando todas estas particularidades de los estudiantes. Ese es un tema muy, muy interesante. Hay autores que trabajaron también con posterioridad. Cujo y Vesper en el 2002 realizaron un trabajo similar y dividieron a los estudiantes pues, en diferentes categorías. Aquellos que están desconectados de la realidad, los recreadores, socializadores, los académicos, los científicos, los individualistas, los convencionales, es decir, no hace más que reafirmar la idea de la pluralidad que hace parte de una sala de aula. Entonces, nuevamente surge la pregunta, ¿no? Nuestros medios virtuales permiten concretar este proceso de enseñanza-aprendizaje para poder lograr no solamente la asimilación de conocimiento, sino para poder formar personas. Muchas veces nosotros, repito, pensamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje solamente, al menos en derecho, entiende esta figura, entiende esta ley o el código, pero no vamos más allá de lo que representa la enseñanza universitaria. Profe Denis, qué pena que lo interrumpa, pero se nos está acabando el tiempo y nos falta el doctor Diego para conversar. Termino con esto entonces, termino con esto. Dicen los autores que el proceso de enseñanza-aprendizaje se fortalece y se concreta justamente cuando la relación docente-alumno es sólida. Y esta relación docente-alumno se realiza generalmente con algunos actos que se dan dentro de la sala. El contacto en la sala, el diálogo, el feedback, las conversaciones, lo que dijeron, el tomar café, por ejemplo. ¿Y cómo se daría en entorno virtual? El proceso de enseñanza-aprendizaje se concreta cuando ese vínculo se fortalece. ¿Cómo se daría? Lo dejo ahí y yo les agradezco la participación y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Denis, por esta reflexión que nunca hacemos. ¿Quién es docente y quién es alumno? Y si ser docente y alumno en la educación no virtual o virtual que estamos viviendo hoy cumple con los requisitos